el amanecer de la dinastía celestial y el nacimiento de Japón en un principio. La tierra era un vasto océano de caos y neblina, pero de esta materia primordial surgieron dos divinidades, Izanagi e Izanami, los dioses creadores. Su unión no solo forjó las islas de Japón, sino que sentó las bases de una creencia sagrada a la idea de que la propia tierra es un ser vivo, una manifestación de lo divino. De este acto de creación nacieron los primeros kami, los espíritus que habitan cada rincón de la naturaleza. Pero de todos los nacimientos, uno fue el más trascendental. Después de la muerte de Izanami, el dios Izanagi, en su rito de purificación, dio a luz a una trinidad de deidades que se convertirían en los pilares del universo. Del agua que se lavó de su ojo izquierdo, nació Amaterasu, la gloriosa diosa del sol. De su ojo derecho nació Tsukuyomi, el dios de la luna, y de su nariz surgió el tempestuoso Susa, no, el dios de las tormentas y el mar. Amaterasu se le confió el vasto reino del cielo, conocido como Takamagara, el alto llano celestial. Su misión era traer la luz, el orden y la prosperidad al mundo. Su poder no era solo el de un astro lejano, era la energía vital que hacía crecer los arrozales, el calor que permitía la vida y la pureza que inspiraba la devoción. Por eso, el pueblo japonés, sus descendientes, la veneraría como el corazón de su panteón y la ancestra de su linaje imperial. Su existencia era la armonía misma, la tranquilidad del día que garantizaba la supervivencia. Pero el orden de Amaterasu no estaba completo sin sus opuestos. Mientras Tsukuyomi gobernaba la noche con un silencio enigmático, Susanoo, en su eterna rebeldía, se convirtió en una fuerza incontrolable. Su naturaleza caótica y su envidia por el reino de Amaterasu eran como la tempestad que choca contra la calma. A pesar de los intentos de Izanagi por reconciliar a sus hijos, Susa no se negaba a aceptar el orden divino. Se le desterró del cielo, pero su destino no era la soledad, sino la confrontación. Con un último acto de desafío, prometió visitar a su hermana en el alto llano celestial. Una visita que no era de paz, sino de destrucción. Y así, mientras la luz del sol brillaba sobre Japón, en la lejanía del cielo, el sonido de las olas agitadas y el rugido del viento anunciaban la llegada de un caos que pondría a prueba la estabilidad de la creación misma. ¿Qué ocurriría cuando las fuerzas del orden y la tempestad colisionaran en el reino de los dioses? La raíz del conflicto y el significado cultural, la inminente llegada de Susa, no era un simple viaje, era la manifestación del caos que siempre acechaba bajo la superficie del orden divino. A pesar de que su hermano Mayo, Tsukuyomi, se había mantenido en su propio reino, Susanoo, con su naturaleza tempestuosa, no podía contener su furia. Desterrado del cielo, su último deseo, antes de partir, era despedirse de su hermana, Amaterasu, en el alto llano celestial. Pero el encuentro que siguió no fue una reconciliación, sino una confrontación que reverberaría a través de la historia. Amaterasu
desconfiada de las intenciones de su hermano, lo recibió con cautela. Susa, no. Para demostrar su sinceridad, propuso un desafío: crear nuevos dioses a partir de objetos de los demás. Con el collar de Amaterasu y la espada de Susa, no nacieron deidades que se unirían al panteón. Sin embargo, en lugar de apaciguar su espíritu, este acto solo alimentó la arrogancia de Susanoo, desatando su verdadera y destructiva naturaleza. El furioso dios de las tormentas se desbocó por el reino de Amaterasu. Sus actos de vandalismo, simbolizando el desprecio por los valores más sagrados de la cultura japonesa, primero devastó los arrozales sagrados de su hermana, la base de la vida, la economía y la espiritualidad del pueblo. Los arrozales no eran solo fuente de alimento, sino el corazón de la sociedad, un regalo directo de los dioses que garantizaba la supervivencia. Luego, en un acto aún más profano, destruyó el palacio sagrado y contaminó la sala de los telares, donde las sirvientas tejían las vestiduras divinas. Este lugar simbolizaba la pureza y la conexión con el plano espiritual. Pero el punto de no retorno, el acto que selló el destino de todos, fue cuando Susa no arrojó el cuerpo de un caballo celestial desollado sobre el telar, matando a una de las sirvientas de Amaterasu con el impacto. La profanación era total. Este acto no fue solo violencia, fue una afrenta a la vida, a la pureza y al propio orden que Amaterasu representaba. Las acciones de Susa no eran un simple capricho de un dios celoso. Eran una advertencia sobre cómo el caos sin control podía destruir los cimientos mismos de la civilización. Amaterasu, en su infinita pureza, no podía soportar esta traición. El dolor y la repulsión eran insoportables. ¿Cómo respondería la diosa del sol ante un acto tan atroz? La respuesta no fue una venganza sangrienta, sino algo mucho más grave, algo que sumiría al mundo en una oscuridad inimaginable. El silencio del sol. El mundo, antes vibrante y lleno de vida, se sumió en un silencio opresivo. La gloriosa Amaterasu, incapaz de soportar la traición y la profanación de su hermano, no respondió con ira o violencia, sino con una tristeza tan profunda que sacudió la misma estructura del universo. Abatida y avergonzada, se retiró a la cueva celestial de la roca del cielo. Selló la entrada con una roca inmensa. Su corazón roto la llevó a cerrar la puerta a su propio reino y a toda la creación que dependía de ella. El resultado fue inmediato y devastador. La luz, el orden y la vida desaparecieron. La noche, que antes era una breve contraparte del día, se volvió eterna. Un frío penetrante invadió cada rincón de la tierra, marchitando los arrozales y volviendo estériles las aguas. Los espíritus de los árboles, los animales y los ríos se entristecieron y cayeron en la desesperación. Para el pueblo japonés, cuya cultura estaba intrínsecamente ligada al ciclo del sol y la agricultura, esta oscuridad no era solo una ausencia de luz, sino una crisis existencial. La vida se detuvo y con ella la esperanza. Esta cueva
conocida como Omenoi-Watu, se convirtió en un símbolo de la fragilidad del mundo. En el mito, es un lugar de oscuridad total, un vacío que representa el peor miedo de la humanidad, al ser abandonados por lo divino. La narrativa sintoísta nos enseña que el equilibrio entre los dioses y los hombres es delicado y que la ofensa a una deidad puede tener consecuencias catastróficas para todos. La retirada de Amaterasu no fue un simple escape, fue el reflejo de la total desconexión entre el cielo y la tierra. En medio de esta desesperación, los kami se reunieron, asustados. El universo se enfrentaba a su propia extinción, a una noche que no prometía un nuevo amanecer. El silencio de Amaterasu resonaba en cada rincón, y los dioses se dieron cuenta de que su tarea no sería derrotar al caos de Susa, no, sino encontrar la forma de traer de vuelta la luz. ¿Cómo podría el panteón sintoísta convencer a una diosa tan herida y avergonzada de que regresara? ¿Había alguna fuerza en el universo más poderosa que la tristeza y la desesperación? La asamblea de los 100,000 kami. La desesperación se había apoderado del cielo y de la tierra. Con el mundo sumido en una noche perpetua, los kami se reunieron en el lecho del río celestial, un lugar sagrado donde el agua fluía en un silencio lúgubre. Era una asamblea de proporciones inimaginables a los 8 millones de kami del sintoísmo, cada uno con su propia función y poder, desde los dioses de las montañas hasta los espíritus de las piedras. Esta majestuosa congregación reflejaba la visión japonesa de un universo donde lo divino impregna cada rincón de la existencia. El panteón, en su jerarquía, estaba acostumbrado a lidiar con el caos y las batallas, pero la tristeza de Amaterasu era un problema de un tipo diferente. Las primeras propuestas de los dioses se basaron en la fuerza bruta. Un dios sugirió romper la roca y obligarla a salir, mientras que otro propuso rogarle con súplicas eternas. Sin embargo, los dioses más sabios entendieron que la fuerza y la desesperación solo alimentarían el dolor de Amaterasu. No podían obligar a una diosa a brillar. Fue entonces cuando la idea audaz surgió de la mente de Omokein, el dios de la inteligencia y la sabiduría. Su plan no se basaba en el poder o la súplica, sino en el engaño, el ingenio y el arte. El objetivo no era atacar, sino atraer. No era obligar, sino despertar su curiosidad. La estrategia requería la colaboración de todos los kami, unificando sus talentos para crear una distracción que fuera tan poderosa que ni la diosa del sol pudiera resistirse. Se decidió que crearían un ritual que combinaría la música, la danza y la risa, elementos que habían desaparecido por completo del mundo. El gancho de este plan era que no apelaría a la razón de Amaterasu, sino a sus emociones más básicas. Se trataba de un acto de fe colectivo, una manifestación de la vida que había perdido. El plan era arriesgado, pero era la única esperanza. Los dioses se pusieron manos a la obra, listos para crear un espectáculo sin precedentes en el universo. ¿Qué diosa sería la encargada de liderar este ritual? ¿Y qué artefactos sagrados se crearían
para que el plan funcionara. El ritual de la risa y la diosa del regocijo. Con el plan de Homokein en marcha, la desesperación en el alto llano celestial dio paso a una tensa y palpable esperanza. La clave de la estrategia no era la fuerza, sino el ingenio y el arte. Los kami comenzaron a prepararse y entre ellos una figura se alzó como la protagonista inesperada de este drama divino, Anamanousum, la diosa de la danza, el regocijo y la seducción. Su papel era fundamental, pues su ritual tenía que ser tan poderoso que sacudiera la misma cueva donde Amaterasu se había refugiado. Los dioses artesanos, guiados por la sabiduría de Homokein, crearon los objetos que servirían de señuelo. Forjaron un espejo de bronce brillante, conocido como Yatanokomame, y lo colgaron de una rama del árbol sagrado de la montaña celestial. También colgaron joyas de jade, los Yasakanio Magamet, creando una visión de belleza y riqueza que el mundo había olvidado. Estos objetos no eran simples adornos, eran el primer indicio de un nuevo amanecer, la promesa de la luz que los dioses esperaban recuperar. Con el tiempo, estos tesoros se convertirían en símbolos de la autoridad imperial de Japón, objetos sagrados que legitimarían la conexión entre la familia real y Amaterasu. Y entonces llegó el momento del ritual. En el centro de la asamblea, Amanousume se subió a un barril boca abajo, con ramas y hojas de árboles sagrados adornando su cabello y su cuerpo. Comenzó una danza que no se había visto jamás. Su baile no era formal o solemne, era una manifestación de la vida desbordante, de la pasión y la alegría que el universo había perdido. Los Komi, al principio, estaban serios, pero con cada movimiento de la diosa, la atmósfera cambió. Su danza se volvió cada vez más frenética y provocativa, liberando la energía de la risa y el éxtasis. Los dioses, incapaces de contenerse, estallaron en risas que sacudieron la bóveda celeste. Su regocijo fue tan inmenso que reverberó por cada rincón del cosmos. Dentro de la cueva, Amaterasu escuchó el estruendo. Ella, la diosa de la pureza y el orden, se preguntaba cómo podía haber tanta alegría en un mundo que había abandonado. El gancho estaba puesto. La trampa de la risa se había activado. ¿Sería suficiente el clamor de los dioses para despertar la curiosidad de una deidad que se había jurado nunca más volver a ver la luz? ¡Ah! ¡La danza que sacude el universo! El ritual de Amanousume había alcanzado su punto culminante. En el centro del alto llano celestial, los Komi se reían con una fuerza elemental que resonaba en cada rincón del cosmos. El sonido de su júbilo no era un simple clamor, era una fuerza primordial que manifestaba la vida y la esperanza que Amaterasu había olvidado. La diosa de la danza se movía con una pasión desenfrenada. Sus movimientos no eran solo una actuación, sino una manifestación de la fuerza vital que se negaba a morir. Dentro de la cueva de la roca del cielo, la diosa del sol escuchaba el estruendo con total perplejidad. ¿Cómo era posible que los dioses rieran con tal abandono? En su dolor, creía que el mundo estaba en ruinas, que la vida se había marchitado y que todos debían estar sumidos
en la misma tristeza que ella. Su retiro había sido una forma de castigo, una lección para el universo. Sin embargo, el sonido de las risas y la música no solo la confundía, sino que tocaba una fibra en su corazón que se había creído rota. La curiosidad de Amaterasu era más poderosa que su vergüenza. Lentamente movió la gigantesca roca que sellaba la entrada de la cueva, abriendo un pequeño resquicio. Un hilo de luz dorada se filtró en el mundo. Un destello que hacía mucho tiempo que no se veía. Fue una victoria menor, pero una victoria al fin y al cabo. El plan de los Kami estaba funcionando, pero el riesgo era enorme. Un movimiento en falso, un sonido erróneo, y la diosa podría volver a esconderse para siempre. Justo fuera de la cueva, los dioses la esperaban. Omeniusden redobló sus esfuerzos. Su danza se hizo más apasionada y las risas de los Kami más fuertes. Amaterasu, cautivada, quería ver qué causaba tanto alboroto. El mundo entero, en ese instante, pendía de la curiosidad de una deidad ofendida. ¿Qué truco usarían los dioses para sacar a Amaterasu por completo de su escondite y asegurar que el sol volviera a brillar para siempre? El espejo y la ilusión del alba. Con la primera grieta de luz filtrándose de la cueva, la estrategia de los Komi entró en su fase final. La curiosidad de Amaterasu había sido despertada, pero era frágil. Tenían que actuar rápido y con precisión para que la diosa no se arrepintiera y volviera a encerrarse. Fue entonces cuando el espejo Yatano Komame, colgado en un árbol sagrado, entró en juego. Este objeto, más que un simple espejo, era un símbolo de la verdad y la pureza. Mientras Amaterasu se asomaba con más cautela, los dioses le mintieron de la forma más ingeniosa. Le dijeron que su alegría se debía a la llegada de una nueva y más radiante diosa. Aturdida, Amaterasu miró al espejo que los Kami sostenían frente a ella, y lo que vio la dejó sin aliento. No era una nueva diosa, era su propio reflejo, pero tan brillante y majestuoso que la hizo dudar. Por un momento, su propia luz, amplificada y reflejada, se presentó como una visión de lo que el mundo había perdido. Hipnotizada por su propia majestuosidad, Amaterasu salió un paso más de la cueva. Ese fue el momento que los Kami habían estado esperando. El dios de la fuerza, Amino Tikarra, que había estado escondido detrás de una roca con toda su fuerza contenida, se abalanzó. Con un poder inmenso, agarró la pesada roca de la cueva y la empujó hacia atrás, sellando la entrada por completo. Amaterasu, ya completamente fuera de la cueva, se dio cuenta del engaño, pero era demasiado tarde. La luz regresó al mundo, más brillante que nunca, bañando la tierra en un resplandor dorado. Los Kami celebraron con una alegría genuina. El mundo había sido salvado por la astucia, el arte y un poco de engaño. Pero este evento no solo trajo de vuelta el sol, sino que también dejó un legado tangible que perduraría por los siglos. ¿Qué pasaría con los artefactos sagrados usados en este engaño y cómo se convertirían en la herencia de todo un imperio? El legado de los 3 tesoros imperiales y la continuidad sagrada.
el mundo renació. La luz de Amaterasu, más resplandeciente que nunca, inundó la tierra, reviviendo los campos, los ríos y los espíritus que se habían marchitado. La victoria no fue de la fuerza, sino del ingenio y la colaboración. Una lección que se grabó en el corazón del panteón sintoísta. El orden había sido restaurado y con él la esperanza de una nueva era. En cuanto a Susanoo, el dios del caos que provocó todo este drama, fue desterrado permanentemente del cielo. Su historia, sin embargo, no termina en la vergüenza. En su exilio en la tierra, se redimió al convertirse en el héroe que mató a la serpiente de 8 cabezas, Yamato no Roki, y de su cola emergió una espada legendaria. Esta arma, llamada Kusanagi Noshi, se convertiría en el tercer tesoro de la dinastía. Y así, los objetos sagrados utilizados para atraer a Amaterasu a la luz se transformaron en un legado eterno. El espejo Yata no Kagami, el collar de joyas Yasakani no Magatama, y la espada Kusanagi no Tsurugi se convirtieron en los 3 tesoros imperiales de Japón. Estos artefactos no eran simples reliquias, sino símbolos de la autoridad divina y de la conexión ininterrumpida entre la diosa del sol y la familia imperial japonesa, que, según el mito, desciende directamente de Amaterasu. A lo largo de la historia de Japón, estos tesoros han legitimado el poder del emperador, un vínculo sagrado que dura hasta nuestros días. La historia de la cueva, de la noche eterna y el regreso del sol es más que un simple mito. Es la narrativa fundacional de la cultura japonesa, una lección sobre la importancia del orden, la pureza, el arte y la comunidad para superar el caos. Estos mitos, nacidos en la antigüedad, continúan dando forma a la identidad de una nación, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, el poder de la risa y la esperanza puede traer de vuelta la luz. Si esta historia del panteón sintoísta te ha cautivado, ¿estás listo para explorar otro panteón divino y los fascinantes mitos que moldearon su mundo?